Hoy me gustaría, estamos siguiendo la serie de mensajes sobre el libro de Hechos. Hoy os traigo un sermón expositivo para aquellos que están practicando. Diego tiene que dar uno, así que presta atención en cómo se hace. Diego es mi discípulo, es que no hay trainee, ¿cómo sería? Como el que esté aprendiz, eso es mi aprendiz, y bueno, le estoy dando deberes, porque pronto va a predicar él aquí, este mes, así que no os lo perdáis. Va a debutar él solo, no acompañado, así que estaros pendientes de eso, va a ser un trabajo genial. Bueno, hoy me gustaría hablar, como veis el título, la formación de la identidad de Pablo en su vida espiritual. Entonces, qué raro. Bueno, si alguien te preguntara a ti, ¿quién eres tú? ¿Qué le responderías? Si alguien te dice, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué respondes? ¿Qué decimos? Venga, no es pregunta retórica, quiero que respondáis. ¿Qué? Le dices tu nombre. Le dices tu nombre, ¿qué más? ¿Quién eres? El país de procedencia, ¿qué más? Ser discípulo de Dios. Ser discípulo de Dios, pues puedes hacer referencia a tu identidad como cristiano, ¿qué más? Pues luego dices, soy un profesor, soy un padre, soy un esposo, soy un trabajador, soy un escritor, soy un barrendero de calles, lo que sea, ¿verdad? Soy esto, soy lo otro. Entonces, cuando una persona nos pregunta acerca de tu identidad o de nuestra identidad, de quiénes somos, por lo general, nosotros respondemos a la pregunta sobre quiénes somos a través o indicando los roles que tenemos en nuestra familia o sociedad. Soy un padre, una madre, un trabajador, un escritor, un hermano, un estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos roles se ven en el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes el rol de ser un profesor, se ve en la práctica de enseñar, ¿verdad? Los profesores, ¿qué hacen? Enseñan. O sea, se manifiesta en acciones. Por ejemplo, si eres un papá o una mamá, ¿qué haces? Si tienes un niño recién nacido, que es lo que nos toca hacer a mi mujer y a mí bastante últimamente, preparar biberones y cambiar pañales. Y hay pañales con mucha caca. Explosiones, ¿verdad? Y Carlota, la tía Carlota, la tía de Aiden, sabe muy bien también esos pañales porque nos echa una mano bastantes veces. Entonces, hay cada roles o identidades que tenemos en nuestra persona se expresan a través de acciones que hacemos durante la semana, ¿verdad? Entonces, lo que somos se expresa en la mayoría de los casos a través de las cosas que hacemos. Es por eso que yo me siento bastante incómodo cuando la gente menciona la frase tú no eres lo que haces. Y digo, a ver, sé que suena guay, tú no eres lo que haces, es como sé tú, da igual lo que hagas, es como sé auténtico. Pero pensemos un poquito eso, porque yo creo que la frase tú no eres lo que haces sería mejor expresada del siguiente modo: lo que haces es una expresión de lo que eres. Escuchar esto. Lo que haces es una expresión, una manifestación de lo que eres. Traducido, Jesús lo dijo mejor, parafraseando lo que Jesús dijo: por los frutos conoceréis el tipo de árbol que una persona es. Los frutos, nuestras acciones, el cómo organizamos nuestras vidas, a qué prestamos prioridad, y al final aquello que es prioridad en tu vida, aquello que es lo más importante, no se ve por aquello que decimos de boquita o aquello que tú crees en tu mente que es lo más importante. No, aquello que es más importante se ve en lo que haces en el día a día, en lo que tú proteges, en lo que al final tú sacas tiempo. Voy a sacar tiempo para entrenar. Eso quiere decir que tu salud es importante. A lo mejor te identificas como deportista de élite o no tan de élite, ¿verdad? Malamente. algunos andamos ahí ilusionados, ¿verdad? Pero el cuerpo no nos da. Así que bueno. Entonces, como podéis ver, lo que hacemos muchas veces se expresa a través de nuestras acciones. Perdón, lo que somos se expresa a través de nuestras acciones. Y es curioso con este tema de la identidad espiritual, porque saber quiénes somos en parte implica saber quiénes no somos. Cuidado aquí, que se nos escapa este punto.
Es decir, saber quién eres tú delante de Dios es saber también quién no eres tú delante de Dios. Y los roles o el llamado concreto que Dios tiene específico para tu vida espiritual. Y tú dices, pero Carlos, ¿no es que todos somos llamados a ser como Jesús? Y digo, sí, o sea, tiene buena intención esa frase, ¿no? Tenemos que hacer lo que Jesús hace o tenemos que ser como Jesús. Pero Jesús era un rabino errante, soltero, sin hijos, que no tenía, y mendigo, no tenía casa, e iba por todo. Tú no tienes esa situación. Aquí hay varios que tenemos hijos, aquí hay varios que tenemos una estructura de trabajo. Entonces decir, haz lo que Jesús hizo, no es del todo, no ayuda del todo. Está bien la intención, pero no expresa en su totalidad lo que significa tú ser un cristiano en el siglo XXI con la estructura de vida que tienes o responsabilidades o roles que tienes en tu vida cristiana. Por eso es importante hablar de esto, ¿vale? Entonces, hoy me gustaría que pensemos en la pregunta sobre quiénes somos o cuál es nuestra identidad en el contexto de nuestras vidas espirituales. Y hoy vamos a analizar este problema de la identidad cristiana, porque a veces se escucha por internet o en sermones, tu identidad está en Cristo. Pero como si la identidad en Cristo suprimiese todo lo que haces fuera de ese rol que tú tienes como cristiano o ese aspecto que tú tienes como cristiano. Pero no es verdad, porque el ser cristiano se encarna en un contexto sociocultural, como se encarnó de hecho Jesús, Dios, en un contexto judío del primer siglo bajo el Imperio Romano, etcétera, etcétera, con un idioma, con una cultura, con unas tradiciones. Así que tu identidad como cristiano se tiene que encarnar en tu realidad concreta personal. Y eso quiere decir que el modo en cómo yo vivo mi identidad cristiana va a ser distinto en muchas maneras en cómo tú vives tu identidad cristiana. Y que a pesar de ello estamos viviendo cristianamente, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Pero tú dices, ostras, vamos a ver esto en profundidad. Así que vamos a ver la vida de Pablo, ¿vale? Vamos a ir a nuestro primer punto, la identidad de Pablo antes de su encuentro con Jesús. Vamos a pensar en esto un poquito. Escritura, Hechos 9, del 1 al 2. Fijaros lo que dice aquí. Mientras tanto, Saulo, que Saulo era el nombre antiguo de Pablo, ¿vale? Saulo, Pablo es lo mismo, ¿vale? Pero Saulo era su nombre previo a su encuentro con Jesús. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Así se les llamaba a los cristianos del primer siglo. Estos pertenecen al camino, al grupo del camino, ¿vale? Por eso los cristianos decían buen camino, ¿vale? Como dándote una bendición, porque el camino es Jesús, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, entonces, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar a presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Ahí está. Me gustaría que prestemos atención a dos frases. La primera es la siguiente: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Aquí vemos a la identidad de Pablo previa a su encuentro con Jesús. ¿Y qué vemos en Pablo? Es decir, acordaros que la identidad se expresa a través de acciones, de estados anímicos, del modo en cómo tú te conduces en la vida, ¿vale? Fijaros cómo se conduce, cuál es el estado psicológico, emocional de Pablo en este pasaje. Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y tú dices, ¿qué pasaje tan raro? Respirando aún amenazas de muerte. Que Pablo estaba respirando amenazas de muerte. Qué expresión tan rara. Contra los discípulos del Señor. Los eruditos, los lingüistas bíblicos, dicen que esta expresión de respirar amenazas de muerte básicamente era una manera de expresar una manera antigua de expresar para describir a una persona que está obsesionada con sus enemigos, y es algo visible por el modo en cómo respira y sus gestos. Es decir, Pablo estaba cabreado, o sea, visiblemente. ¿Tú has visto una persona cuando está enfadada?
Los españoles gorditos de bar cuando se enfadan en el metro. Ostras, eso es la imagen arquetípica de madrileña, ¿verdad? Es decir, o sea, están rojos como un tomate y se mueven así y la panza va por delante, ¿verdad? Pues, o sea, Pablo no, porque ahí caminaba mucho en esa época, ¿vale? Pero la idea es que Pablo estaba visiblemente obsesionado en ira, en odio. Era su obsesión. La identidad de Pablo giraba en torno a su odio hacia los miembros que pertenecían al camino, a Jesús. Esa era su identidad, le daba un sentido de propósito cada mañana, obsesionado con eso. Curioso. Veamos la siguiente frase, dice: se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Es decir, vemos a Pablo que con sus acciones él estaba priorizando ir hasta Damasco, es decir, salía de su horario natural, de su horario típico, y él tomaba iniciativa propia sin que nadie le dijese, para él tener un permiso legal de los sumos sacerdotes, porque acordaros que el pueblo de Dios estaba organizado en una teocracia política, es decir, los grupos religiosos, o sea, imagínate que la iglesia también es tribunal legal, ¿vale? Es decir, tiene dos competencias, lo del Estado y lo del religioso. Pues eso era el pueblo judío, tenía esas dos competencias. Por eso Pablo, para poder meter a alguien a la cárcel, no va a un juez, sino va a un sumo sacerdote, que pertenecían al Sanedrín, etcétera, etcétera. Entonces aquí puedes ver la iniciativa de Pablo, su obsesión con decir, no, este es mi propósito, mi identidad es perseguir a la iglesia, hacer que el nombre de Dios, entendido bajo el Antiguo Testamento, sea respetado. Vale. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál era el trasfondo de Pablo antes de su encuentro con Jesús, Pablo fue un gran estudiante del judaísmo, del Antiguo Testamento, de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, y luego los profetas menores y mayores, y a Pablo se le veía como una futura estrella, ¿vale? Él era estudiante del maestro Gamaliel, del rabino Gamaliel, lo cual era como... Es que claro, a ver si encuentro un ejemplo paralelo, a ver... Él aprendió a cantar, pues no sé, con Beyoncé, o sea, flipas, o sea, era como un estatus brutal, ¿sabes? O sea, Gamaliel no era cualquier persona, y los rabinos elegían a sus estudiantes, no era que, venga, yo si quiero... No, tú que vas a entrar, yo te tengo que aceptar. O sea, aquí con Gamaliel solo estudiaba la élite, la gente más destacada académicamente, espiritualmente, en práctica y en conocimiento, que por cierto, los varones judíos a la edad de ya 14, 15 años se sabían toda la Torá de memoria, toda, entera, al pie de la letra. Pablo se sabía todo el Antiguo Testamento casi de memoria, súper probable. Y esas personas destacadas entraban a los pies de un rabino, a ser enseñados por un rabino destacable. Pues Pablo, ante los ojos de Pablo, ojo, porque uno podría pensar, bueno, Dios no estaba trabajando en la vida de Pablo antes de su encuentro con Jesús, pero eso es falso, porque Pablo, consideraba a los seguidores de Jesús como personas que eran enemigas de Dios, porque según Pablo o según Saulo, Pablo, estaba agradando a Dios con ese rol de perseguir a los cristianos. Si los cristianos son blasfemos y el Mesías no ha llegado, entonces yo estoy agradando a Dios a la hora de perseguir a gente que blasfema contra el nombre de Dios y dice que ya ha llegado. Esos son mentirosos. Y bajo la ley del Antiguo Testamento, lo que Pablo hacía era de hecho explícito. Él tenía que llevarlos a la cárcel, tenía que castigarlos. Es decir, que tú dices que Pablo estaba desobedeciendo. No, Pablo estaba en su entendimiento siguiendo toda la voluntad de Dios, al pie de la letra. Entonces, ojo, pero su énfasis, su identidad cristiana estaba depositada en lo equivocado. Pablo estaba sinceramente equivocado. Pablo era sincero en su intención, pero estaba equivocado en su práctica. Su identidad era distinta. Y yo me pregunto si alguno de nosotros vivimos nuestra vida cristiana de ese modo. Si realmente nosotros estamos viviendo el llamado concreto que tenemos en nuestras vidas. Porque algo que veo, y que viajando y viendo muchos amigos jóvenes, algo que pasa es que pensamos, uno puede estar en su vida espiritual
como teniendo buenas intenciones, pero nunca canalizándose en nada, nunca construyendo un legado espiritual grande, donde tú te concentras en una cosa y dices, mira, yo tengo el don de ser hospitalario, déjame crecer en este don, déjame hacer algo que realmente marca la humanidad para Dios, ¿verdad? Y uno va divagando y poniendo a medias tintas, me esfuerzo en esto, salto a esto, salto a esto, salto a esto, y nunca te concretas en nada. Y a veces nosotros podemos tener nuestra identidad cristiana y sin embargo naufragar, estar completamente perdidos en este sentido. Ahora bien, en Pablo esto era pecado, claramente, porque no estaba persiguiendo a cristianos y llevándolo a la cárcel. Pero vamos a ver lo que pasó con la identidad de Pablo, porque Pablo pasa por una crisis, la crisis de la identidad de Pablo en su encuentro con Jesús. Fijaros lo que dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, Pablo ya había recibido las cartas, al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos o sorprendidos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Jesús le pregunta a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Jesús a lo mejor nos está preguntando, no sé, Carlos, ¿por qué estás mirando cosas que no debes? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo en redes sociales que no te llevan a nada? ¿Por qué estás esforzándote en cosas que no deberías estar centrado? Una persona que quiere agradar a su superior no se enreda en cuestiones civiles. Pablo le dijo eso a Timoteo años después. Hay que centrarnos en algo. Hay que descubrir a qué somos llamados concretamente en nuestra vida espiritual. Sea el ministerio de los pobres, sea un ministerio de música, sea un ministerio tal. Pero si estamos por todos sitios, el que mucho abarca, que dice el dicho, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero en la vida de Pablo pasa por una crisis y le pregunta a Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le pregunta a Pablo por qué le persigue. Perseguir, acordaros, es un tipo de acción. La identidad que le da Jesús al preguntarle eso a Pablo es la de ser un perseguidor de la iglesia. Podemos parafrasear la pregunta, Pablo, ¿por qué eres un perseguidor de la iglesia? ¿Por qué eso está definiendo tu vida y tu obsesión en la vida? ¿Por qué eso está definiendo tu horario y todo lo que haces? ¿Por qué? Jesús le muestra a Pablo lo que realmente él estaba haciendo y su identidad errada, puesta en el sitio equivocado. Pablo tenía que abandonar esa identidad como perseguidor de la iglesia, como seguidor de la ley de Moisés, para poder tener una identidad nueva en Jesús. Y sí, para poder adoptar la identidad o el llamado que Jesús nos llama, muchas veces tenemos que abandonar imágenes de nosotros mismos que tienen que morir, que no podemos seguir perpetuando y continuando. No va a funcionar. No podemos hacerlo todo, no podemos serlo todo. Y algo que vemos, a ver si lo he puesto aquí, sí, eso es. Algo que vemos es que Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía, y ahí vemos una serie de cosas. Pero lo interesante aquí es que Pablo entra en una crisis espiritual. Su identidad pasa por una crisis, ya no sabe muy bien qué tiene que hacer, porque de repente Jesús le ha hablado, ha tenido un encuentro con Jesús, ¿vale? Y algo que vemos aquí es que estuvo ciego. Lo llevaron de la mano a Damasco, a una persona tan autosuficiente, tan disciplinada como era Pablo, lo llevaron de la mano ciego y se pasó 3 días sin comer ni beber nada. Y Palestina no es específicamente fresco. No sé si esto fue en verano, yo estoy especulando. Pero Palestina no es específicamente fresco, ¿vale? Hace calor. 3 días sin comer. Ahora bien, ponte tú trata de meterte en los pies de Pablo. Tú eres una persona disciplinada, autosuficiente, con mucho vigor, con una visión clara. Yo soy un perseguidor de cristianos, yo voy a hacer que se obedezca la ley de Moisés. De repente te caes, te habla Jesús,
te quedas ciego, te llevan de la mano a Damasco y encima estás 3 días sin comer ni beber nada. 3 días. ¿Has estado tú una mañana sin comer? Yo hago ayuno intermitente, que es por temas de salud de vez en cuando, que significa saltarse el desayuno. Y no, la comida más importante no es el desayuno, eso es parcialmente un mito, de acuerdo a la evidencia científica reciente, ¿vale? La primera comida es importante, pero no necesariamente que tenga que ser en la mañanita, con las galletas y la leche, ¿vale? Entonces, pues yo a veces estoy en la mañana sin desayunar y ya cuando llega el hambre, te pones a pensar en la vida y te entran mini crisis existenciales, dices, jolín, y lo único que puedo pensar es en un chuletón de carne. Bueno, a mí que me gusta, ¿verdad? No tofu, eso es para otras personas. Vale, entonces aquí imagínate 3 días en silencio, ciego, sin ver nada, en plena oscuridad, sin comer ni beber. ¿Cuánto tiempo tienes para introspección? Para hacerte la pregunta, ¿qué he estado haciendo toda mi vida? ¿Y qué he estado haciendo ahora mismo persiguiendo a cristianos? Ahora Jesús me está diciendo, ¿por qué me persigues? Eso es una crisis. Y algo que ocurre muchas veces es que los grandes momentos en nuestra vida espiritual es cuando pasamos por crisis de identidad, por crisis espirituales. Experimentamos nuestra espiritualidad en la forma de pasividad, de no hacer nada, de no ser pragmáticos, de no ser útiles para nada. Pero sin embargo, en aquellos momentos de debilitamiento, de pasividad espiritual es cuando Dios muchas veces obra su mejor trabajo en ti. Cuando tú no tienes que hacer nada y Dios te está transformando y diciéndote muchas cosas. En la cristiandad y en la mayoría de personas muy espirituales a lo largo de la tradición cristiana, muchas veces le han dado distintos nombres a esto, ¿no? La noche oscura del alma, le han llamado otros el muro, cuando un cristiano se enfrenta a un muro espiritual en el que hace lo mismo de siempre, pero ya nada funciona, se siente vacío, no siente la presencia de Dios, todo es confuso. Esto es un fenómeno muy común para aquellas personas que han caminado con Dios muchos años. Pasan por periodos donde no sientes la presencia de Dios, donde, digo no sientes porque Dios está ahí, pero no lo sientes, ¿vale? O pasas por momentos donde tú pensabas que tu vida espiritual estaba orientada hacia una misión y luego te cambian los papeles y dices, creo que es otra. Y yo me he sentido que estos 5 años yo he pasado por una serie de crisis espiritual, de muros, de momentos de pasividad, en la que mis tiempos con Dios era definido por oraciones en las que yo no decía nada a Dios porque no tenía nada que decir, tan solo lamentar y estar en silencio. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús pasó por eso, acordaros en la cruz, no sintió la presencia de Dios. Y es un fenómeno normal. Pues aquí en Pablo vemos que él pasa por su propia crisis, en la que Dios rompe sus esquemas y Pablo tiene ese tiempo de reflexión. Vale, vamos a ver qué ocurre después, ¿vale? La identidad de Pablo después de su encuentro con Jesús. Vamos a ver cómo su vida cambió, cómo organizó Pablo su vida de modo distinto. A ver. Pues se me han ido las pilas. Bueno, pues no me está dando el mandito ahora. Bueno, pues nada, lo leo y seguimos. Vale, dice, del versículo 15 al 22, dice, Pablo le dijo a Ananías, ¿vale? Se le presentó en una visión a un hermano en la fe, Ananías, y le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre, Pablo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, pero ahora vamos a ver qué dice, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿pero no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes?
Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Bueno, 180 grados en la vida de Pablo. Ya no perseguía a la iglesia, sino que ahora predicaba en el nombre de Jesús y la gente estaba, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Pablo se está contradiciendo. A ver si logro, espera, dejarme intentar una cosa, porque es que si no va a ser difícil que me sigáis. Bueno, dadme un segundo, es que quiero que veáis esta diapositiva. Si no lo haces uno, lo van a ver tampoco. Pues no. Ahora sí lo veis, ¿no? Sí. Vale. Bueno, eso es lo que hemos leído. Vale, entonces aquí vemos un gran cambio de Pablo. Saulo se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, y luego vemos que Jesús al inicio le dice a Ananías, oye, ve y haz esto a Pablo porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Vale? Y ahora lo que vemos que que su identidad y sus acciones estaban centradas en dos cosas antes de su encuentro con Jesús. El primero, ser un excelente aprendiz bajo la tutela del rabino Gamaliel y ser un perseguidor de la iglesia. Esa era la misión de Pablo, no había otra. Pero vemos luego que después, vemos que su identidad y sus acciones estaban centradas en dos cosas después de su encuentro con Jesús, que fue ser un excelente aprendiz, pero esta vez bajo la tutela del Mesías Jesús, y luego ser un misionero que plantaba iglesias. Y con esto me gustaría que reflexionemos sobre nuestras propias vidas, ¿vale? Y me gustaría daros unos ejercicios para reflexionar, ¿vale? La primera es, hemos llegado a conocer nuestra identidad concreta en Dios. Con esto quiero decir lo siguiente, que hemos estado hablando. Hay personas que son llamadas a ministerios concretos. Por ejemplo, una persona que está haciendo voluntariado en África todo el día y que Dios le ha llamado personalmente a dedicar su vida en eso, no va a tener tiempo para otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque tiene un ministerio muy específico. Un misionero en la Biblia estaba todo el tiempo moviéndose y plantando iglesias. La categoría de misionero que utilizamos en nuestra familia de iglesias realmente no es del todo misionero, ¿vale? Los misioneros estaban 3-4 meses y moviéndose todo el tiempo, ¿vale? Ese era el llamado de Pablo, concreto de Pablo. Hay otros que fueron llamados a servir mesas, hay otros que fueron llamados a ser diáconos haciendo servicios específicos. Dios te ha dado a ti un talento, algo concreto. Y a mí me gustaría animarte que había un hermano que me preguntó, bueno, tengo pensado estar viajando más y hacer 1000 historias. Y yo le dije, hey hermano, me gustaría que pienses en lo siguiente. Llevas ya viajando muchísimos años en tu vida. Y todavía es como que no te has concretado en nada, no tienes un servicio concreto espiritual en el que estás creciendo y realmente haciendo una marca espiritual en la iglesia. Quizás es momento de tomar un tiempo en tu identidad espiritual de qué significa para ti concretamente lo que vas a hacer en tu vida. Y esto es mucho más ambicioso que simplemente calentar la silla el domingo. Esto es realmente concretar tu identidad cristiana, porque Jesús tenía una misión concretísima para Pablo. Pablo iba a ser el apóstol para los gentiles, para los no judíos, también para los judíos, porque habla de que iba a... Pero también él podía testificar ante reyes como ciudadano romano que Pablo era. Si tú no eras ciudadano romano, no te podías poner ante el consejo de las autoridades más grandes. Eso no podías hacerlo. Entonces Jesús utilizó a Pablo y lo llamó de un modo muy único, que solo con las circunstancias de Pablo, con los talentos de Pablo, con el temperamento y personalidad que Pablo tenía, Jesús sabía exactamente cómo estaba utilizando a Pablo. A lo mejor tú eres introvertido y a lo mejor estar con mucha gente no es lo tuyo. Entonces es normal, por cierto, los introvertidos muchas veces ejercen más amor a la hora de pasar tiempo que el extrovertido que se la pasa bomba, y no es ningún esfuerzo moral o espiritual. Ojo, entonces lo que quiero decirte es que tú estás diseñado, tu arquitectura, el modo en cómo Dios te ha creado es único, y tienes que pensar cómo
del modo en cómo Dios me ha creado, con mis circunstancias, con mi idioma, con mi trasfondo socioeconómico, etcétera, etcétera, cómo yo puedo crear un legado espiritual que va a ayudar a muchísimos más, en vez de estar tratando de abarcar mucho y apretar poco, ¿vale? Igual que yo pensaba durante mucho tiempo en mi vida espiritual que iba a ser misionero. Y aquí, de hecho, para los que no sabéis, la mayoría de gente aquí, los líderes antiguos, también pensaba, y la identidad que se proyectaba en mí era de misionero. Para muchos. Luego yo me di cuenta, a través de una serie de crisis, que yo no siento que Dios me haya llamado a mí a ser misionero, sino a ser un maestro de la palabra, como por cierto lo fue Jesús, que rabino es maestro en español, ¿vale? Entonces, dedicarme más a enseñar y a fortalecer y a dar más profundidad al tema. Entonces, aquí puedes ver que Dios te puede llamar de muchas maneras. Quizás para ti es el ministerio de hospitalidad, quizás es para ti ir y visitar a los huérfanos y hacer un impacto en España, quizás para ti es gestionar un ministerio de los jóvenes, pero realmente consagrarte en algo. En vez de estar divagando, yendo solo los domingos y solamente yendo a grupos para que tú llevarte algo, en vez de ver cómo tú puedes hacer una marca espiritual en tu iglesia local. Porque es a través de la iglesia local que Dios muchas veces nos transforma, a través del Espíritu Santo obrando. A mí me gustó una frase que no sé de quién es, que dice lo siguiente, que nosotros somos transformados desde las relaciones, en las relaciones y después de las relaciones. Es decir, que siempre somos transformados o formados espiritualmente a la imagen de Jesús a través de las relaciones, a través de nuestra relación con Dios, a través de nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa, a través de nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas. Pero necesitamos exponernos, necesitamos entregarnos. Y ese es el tipo de discipulado que Jesús nos enseña. Porque ser un discípulo o un aprendiz bajo un rabino, que a Jesús se utiliza más la palabra rabino para Jesús muchas veces, era estar con el rabino, caminar con el rabino y hacer todo con el rabino, aprender de él. O sea, no era algo un domingo, un horario y adiós, era un estilo de vida, un modo de vivir tu vida, ¿vale? Entonces os quiero animar a reflexionar en esto. Hemos llegado a conocer nuestra identidad concreta, única, irrepetible en mi vida espiritual. Sé que Dios me ha llamado para esto, concretamente. Y la visión puede evolucionar, puede concretarse de distintos modos, pero estamos pensando, escuchando al Espíritu Santo, atentos a nuestro grupo a través del discernimiento comunitario del Espíritu Santo. Estamos escuchando dónde me puedo concretar, dónde te puedes concretar tú, en qué te vas a sacrificar, a dar tu tiempo, tu vida. Eso es algo que es muy importante pensar. Vale, lo siguiente que me gustaría que reflexionéis en la semana con vuestros grupos o los martes que os reunís, podéis repasar estas preguntas, es si sabemos a qué hemos sido llamados concretamente. ¿Vale? A lo mejor tienes una idea vaga, pero a lo mejor este año, estos 2 años, ¿en qué vas a trabajar espiritualmente para servir en eso? ¿Vas a hacer llamadas a un orfanato, a un hospital, a un voluntariado? ¿Vas a decir, bueno, me voy a centrar en esto estos 2-3 años, en crecer en esto espiritualmente? ¿Vale? Porque acordaros, el cambio espiritual no surge solamente con enseñanza. La enseñanza, la información por sí sola no tiene el poder para cambiarte. Nosotros somos cambiados a través de la aplicación de la enseñanza en nuestras vidas en forma de hábitos, en forma de cosas que hacemos rutinariamente. Eso conforma nuestra identidad. Vale, y por último, nos estamos esforzando por concentrar nuestros esfuerzos en aquello a lo que Dios nos ha llamado a nosotros específicamente. A veces, a lo que Dios te ha llamado está enfrente de ti y a lo mejor dices, qué pereza, es que me apetece otra cosa más brillante, más glamurosa o paso de esforzarme. Pero a lo mejor la idea no es tanto decir sí a más cosas, a lo mejor es decir no a muchas cosas para que puedas dedicarte en algo concreto con excelencia, con tiempo, con dedicación en aquello a lo que Dios te está dando. Entonces me gustaría que reflexionemos en la identidad de Pablo, cómo cambia con el encuentro de Jesús y cómo él estructuró sus vidas y sus prioridades después de su encuentro fue completamente opuesto a lo que hacía antes de su encuentro con Jesús. Y en tu vida va a ocurrir muchos encuentros, muchas crisis vas a tener espirituales donde Dios está tratando de decir algo, de definir, de que te concretes en algo, de que dejes una marca espiritual en tu iglesia local, en tu comunidad, en tu vecindario, como padres, como hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que esto os haya animado. Ahora vamos a terminar.